Pues muy buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. Aquí estamos en otro episodio de su canal Charlas de Hierro, aquí en la Mesa Redonda. Ahorita falta uno, te llega Manuel, pero mientras vamos a comenzar y dándole ahora sí vuelta a esto, ¿vale? Hoy vamos a tocar un tema del que casi nadie habla, pero que existe y que muchos prefieren ignorar. El fisiculturismo visto desde fuera parece glamour, son tarimas, físicos increíbles, medallas, reconocimiento, pero detrás de eso hay una realidad que no siempre se cuenta. De la presión económica por competir, de cómo algunos atletas, por seguir en el circuito, terminan tomando decisiones difíciles. No porque quieran, sino porque sienten que no hay otra opción. Para que quede claro, aquí no venimos a señalar ni a promover nada. Venimos a hablar con la verdad, a poner sobre la mesa una realidad que existe y a cuestionar esa idea de que todos pueden competir, sin explicar el proceso real que eso tiene. Esta charla no es cómoda, pero es necesaria. Así que, pues sin más, vamos a empezar. Abriendo con la siguiente pregunta. ¿Qué está dispuesto a hacer un atleta para poder seguir compitiendo? Dale tú. Échale, profe. Bueno, primero que todo, y en medio de la realidad de expansión y de ideas que ha traído consigo la amplitud de la industria, quiero aclarar hoy también que estos espacios simplemente son el compartir de reflexiones a partir de nuestra realidad como atletas, como preparadores, como personas que nos gusta este deporte. En ningún momento estamos propendiendo a estandarizar una forma de pensamiento, ni estamos generando estándares, ni estamos criticando a nadie, ni estamos juzgando a nadie. Hemos visto comentarios muy buenos, enriquecedores, temas que salen aquí de los mismos comentarios, como también hemos visto comentarios innecesarios, fuera de tono. En realidad cada persona tiene el derecho a tomar las decisiones que sea, pero nuestra intención siempre va a ser aportar desde la experiencia herramientas para que las personas que entran a la industria, que les gusta, tomen decisiones a partir de toda esa vivencia y de todo ese bagaje experiencial. Es algo que quería aclarar. Con respecto a esa realidad, a qué está dispuesto a ser un culturista, voy a hablar de mí. Yo soy Vamos. un culturista que empezó desde la escasez. Yo trabajaba, y quiero aclarar que sí existe en el contexto de la competencia y del entrar en el mundo competitivo un hambre y unas ganas y una necesidad de seguir. Obviamente usted decide hasta qué punto esas ganas y esa iniciativa y esa hambre por seguir, usted la sufraga de una manera buena, una manera mala, o una manera que usted decide si es buena o si es mala, porque es que ya el tema de bueno o malo lo decide la ética, la moral. Hay muchas cosas que sobran a la hora de tomar esas decisiones. Yo personalmente llegué a un momento en el que yo trabajaba 2 turnos de entrenador. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la mañana, descansaba al mediodía y de las 4 de la tarde a las 10 de la noche tenía otro turno. Y tenía turno en la mañana de entrenador de planta y turno en la tarde como entrenador personal. Y llegó un punto en el que yo me puse a reflexionar un poco, porque todo lo que yo estaba haciendo de trabajo lo estaba gastando en la preparación. Yo me estaba preparando para un campeonato nacional y llega usted al punto de poner en riesgo la estabilidad suya. Yo llegué a comprar un producto en esa época que me costó aproximadamente 600.000 pesos, un producto. Y ese producto era el sueldo de casi un mes de trabajo. O sea, yo estaba entrando en una inconsciencia en la que yo estaba comprando algo para seguir manteniendo un norte que era competir,
pero yo no tenía ni una visión de plata ni hacer negocio, no, yo solo quería competir y llegar en una buena condición al show que iba. Bueno, afortunadamente ese año me hice campeón nacional. Valió la pena, entre comillas, el esfuerzo, pero cuando usted empieza a hacer todos esos balances que hemos venido haciendo estos días de cuánto me gané, no me gané nada, cuánto me gasté un jurgo. Pero entonces el tema es ir construyendo todo ese tema de la iconografía a partir de los esfuerzos que uno está haciendo. No obstante, sí puede llegar el momento en el que usted hace cosas sin reflexionar un poco en la proyección que le puede dar a futuro a esos esfuerzos. Pero esa es la realidad cuando uno está joven, cuando uno no tiene una responsabilidad tácita o cuando usted no tiene la experiencia que puede tener uno a esta edad. Hoy día se empezó a vender la idea de que era fácil competir para algunas personas que empezaron a tomar decisiones hacia los años en que yo empecé a competir. Empezó a existir algún sitio o espacios donde usted iba, hacía unas fotos y le pagaban cierto dinero. Detrás de esas fotos empezaron a ver videos y empezó a crearse una industria a partir de contenido explícito que después evolucionó, que después se convirtió en webcam, que después se convirtió en OnlyFans y quiero aclarar esto, cada cual es independiente y decide de qué manera lo sostiene. Lo que pasa es que cuando usted está sosteniendo su deporte a partir de eso, para usted puede ser de una manera un poco más versátil manejar ciertos gastos que para una persona que trabaja en la construcción o que trabaja de entrenador o que trabaja en otro discurso le es de una u otra manera más o menos difícil. Entonces, lo que sí hay que aclarar es que eso empezó a tomar fuerza y mucha de la gente que empezó a surgir y a darle forma a ese concepto trabajaba en esa industria. Y hasta qué punto una persona en ese contexto de desarrollo personal llega después a verse limitado en el contexto de la evolución como atleta. Porque eso, a pesar de que, repito, cada persona tiene un desarrollo mental, emocional y social diferente, ha tenido problemas para muchas personas. Muchos de ellos, no sé, ahorita tendrán hijos y en algún momento tendrán que lidiar con eso, o ojalá no. El mismo Kai Green tuvo una situación y muchos empezaron a hablar hace poco respecto a que nunca pudo llegar a ser una figura completamente consolidada como Olimpia, teniendo muchas herramientas físicas para hacerlo, porque no le iban a perdonar el hecho de que hubiera hecho un contenido explícito o de carácter sexual para un video. Entonces es una doble moral que se teje, repito, y quiero aclarar eso porque es que somos presa de la lengua de mucha gente, pero sin importarme el hecho de lo que digan, porque no estoy atacando a nadie, simplemente estoy hablando de una realidad que sostiene el deporte, porque hay muchas personas hoy día que en el contexto de ser atletas lo conjugan con esto. Entonces, si bien es cierto, es su manera de sostenerlo y respetable por ellos, se está confundiendo un poco y las personas a veces dicen, pero ¿cómo puedo yo llegar a sostener un deporte así? Bueno, pues ya es una decisión suya si quiere llegar a hacerlo o no. Cuando yo estaba en ese proceso de evolución, mis atributos no me daban entonces para llegar a esa industria. Nunca tuve la situación, nunca se me presentó. Conozco personas que lo han hecho, son buenas personas, las conozco, tengo personas y clientes a los que atiendo que tienen ese trabajo. He conocido personas, mujeres que trabajan en ese contexto de una connotación y de un comportamiento respetuoso, muy profesional en lo que hacen. Pero lo que sí queremos saber, queremos aclarar y dejar aquí es que hace parte de la realidad y hay un boom detrás del cuerpo que está construir una fuente de ingresos a partir de ese tipo de industrias. Entonces, repito, puede ser para unas personas un poco más cómodo o ventajoso desde un punto de vista de facilidades o versatilidad para conseguir que para otras. Claro, claro. Coach, le repito la pregunta. ¿Qué está dispuesto a hacer un atleta para poder seguir compitiendo? A José le fue bien, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, yo creo que el culturismo tiene como su lado oscuro. Y ese lado oscuro es cómo muchos culturistas se pagan buscan los recursos para poder competir, para poder viajar, sabiendo que esto es un deporte muy caro. Entonces, bueno, como dice José, cada quien es libre de hacer lo que quiera y
y yo no lo critico, pues. Pero sí es parte, es una realidad del deporte, pues. Eh, yo por lo menos en mi caso conozco gente que hace eso y también conozco mucha gente también que compitió hace años en Venezuela y estaban como en el mundo del, de un mundo que no era el bueno porque conseguían dinero de una forma ilícita, pues. Claro. Yo conocí muchos culturistas en Venezuela No, no, sí, en que todo lado. eran narcos, estafadores, pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada quien hace su vida con lo que quiere, pero bueno, pero es una realidad del deporte, pues que tampoco hay que esconderla y ya. Exacto, pero aquí también un punto que no quiero dejar pasar es que eso se hace por ego, validación y apariencia, supongo. Bueno, en realidad es que ese es un tema muy delicado, eso es un tema, hay que hilar muy fino acá, Totalmente. porque no podemos juzgar a nadie. Claro. No podemos juzgar a nadie, no podemos juzgar a una persona que en su momento vio una salida específica y dentro del contexto de hacer plata y sostener incluso su familia, hijos, demás, en un contexto de que le ofreció una salida, una entrada de dinero de una manera que fue la que existió en ese momento. Entonces, obviamente, detrás de eso existen un sinfín de connotaciones de orden espiritual que vienen a juzgar, de orden moral, pero la moral es transitoria dependiendo del contexto en el que usted se haya desenvuelto. Hay personas que son mojigatos y critican a partir de eso y eso tampoco, porque de una u otra forma todos tenemos una naturaleza que puede en un contexto de desarrollo social o físico o emocional propender a gustarnos cualquier tipo de contenido. Entonces, detrás de eso hay muchas cosas que debemos pensar y hablar. De lo que queremos aclarar aquí es que en el contexto del fisicoculturismo esto tomó mucha fuerza. Sí. Esto tomó mucha fuerza. No estamos hablando solo del contexto de la generar contenido explícito ni nada No. de eso, sino también de otras cosas que mucha gente hace para sostener su deporte. Él acaba de decir, hay gente que estaba en la ilegalidad, en fin. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay un sinfín de desórdenes de la conducta a partir de la búsqueda de un objetivo específico que es estar grande, estar fuerte, ser el mejor, competir, ganar, y todo lo que hay detrás de eso, que en esa euforia del inicio, en esa euforia de tengo la fuerza, nada me duele, todo lo puedo lograr, no pain, no gain, esa filosofía lo lleva a uno a no pensar un poco las consecuencias de eso y cómo esas connotaciones de las que usted habla lo pueden llevar a uno a olvidarse un poco de todo lo que puede venir detrás de eso. Entonces le pregunto, ¿entonces se está vendiendo una fantasía peligrosa para los atletas o las personas que van empezando hoy día? Porque en redes le pueden decir, todos pueden competir, pero la realidad, pocos hablan del precio. Sí, no, bueno, hágale porque ya di mi punto, vamos a irlo enlazando ahí. Sí, bueno, pero es que, como tú dices, es un tema que cada quien hace lo cada quien haga lo que realmente piensa que es mejor y ya, pues, no. Es que, La pregunta que usted acaba de hacer es si se está vendiendo una fantasía, ¿qué? Peligrosa. No, yo pienso que el tema, hemos venido dándole vueltas a esto hace muchos días con respecto a competir y todo eso. Lo que tienen que tener claro es que competir no es barato. Llegar a un nivel competitivo élite no es barato. Si usted quiere competir y como el muchacho que nos comentó y todo eso, quiere ser natural y quiere ver los cuadritos, pero usted jamás va a llegar a ese otro nivel. No va a llegar a un nivel de revista, un nivel Olimpia, un nivel freak, no. Nosotros estamos hablando de un culturismo diferente y no se trata de que el culturismo natural no tenga cabida, sí, pero estamos No. hablando y estamos haciendo connotaciones hacia un deporte de alto rendimiento, estamos hablando hacia la consolidación de gente y personas que buscan un nivel que está estandarizado en otras federaciones. ¿Que hay otras formas de hacerlo? Sí. Pero usted puede hacerlo, usted quiere competir, usted quiere empezar a prepararse, lea, capacítese, organice sus ideas, empiece a analizar todo lo que tiene que
organizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de indumentaria, desde el punto de vista de herramientas, buenos gimnasios, todo eso influye en la productividad de la consecución de las metas que usted se plantea. Pero entonces no es simplemente que es que esto es solo plata, no, ahí yo cuando No. empecé, yo me preparaba, para el primer nacional que yo me preparaba con solo huevos. Al mediodía me comía 150 gramos de pollo, pero yo me comía 44 huevos, 11 por batido, 4 comidas más la comida de la mitad. Esa era mi dieta. Cuando el señor de los huevos me veía, se ponía contento porque yo me llevaba casi 10, 12 cubetas de huevo para mi dieta. Entonces, esto también tiene una connotación de esfuerzo, de berraquera, de ímpetu. Y eso, desde el punto de vista de que es posible, sí es posible, pero ya cuando la gente quiere empezar a darle forma a un concepto un poco más estructurado, a un concepto más élite, más todo, tiene que empezar a evaluar todo eso y tiene que empezar a direccionarse desde cómo va a sopesar y cómo va a sostener esos gastos, porque barato no es. Estamos aquí tocando un tema, bro, o sea, para que te pongamos en contexto también. Y te hago una pregunta. José nos dio el ejemplo de que él en una ocasión todo lo que se ganaba en un mes lo compró para usar Un producto X, sí. un producto X. En el De mi sen- preparación, de suplemento y todo eso, 600.000 pesos me gasté y ese era el sueldo más o menos de un mes. Y yo solo estaba pensando en lograr una meta, tenía un objetivo y era ese, pero puse en riesgo, porque la pregunta que usted hizo fue, ¿hasta qué punto o qué está dispuesto a hacer un culturista por lo competir? Entonces, en ese tiempo que yo estaba empezando, llegó una vez en que hice la relación de que llegué a un punto de gastármelo de un mes sin proyectarme y estar endeudado porque estuve ese mes apretado, pero yo tenía un norte que era competir. Afortunadamente ese año gané el nacional en mi país, pero son cosas de manera anecdótica que llevan a tener el hilo argumental de hasta dónde puede llegar una persona por lograr un objetivo o por competir. Después lo enlazamos con lo que se estaba pasando, de cuál era la realidad, de cómo han salido otras formas de sostener el deporte, como el tema del contenido explícito, de OnlyFans, de webcam, de muchas cosas que, no juzgando a nadie, se han convertido en una popularización de la manera en que muchos atletas están sosteniendo su deporte. Desde cualquier punto de vista es respetable, simplemente estamos citándolo porque es una realidad. Claro. Ahí vamos. Coach, ¿es éxito subirte a una tarima si tu vida fuera de ella se está cayendo? Bueno, ya de repente el que yo hablo por mí. Exacto. Yo el día que competí me sentí muy realizado, porque fue un sueño que yo tenía y eso me ayudó mucho. Me ayudó a que de verdad como que las cosas que me propongo las puedo lograr. Y eso para mí fue un triunfo. Y yo creo que cada quien, el competir te genera muchas cosas positivas. Como que te marcas metas, logros. Para mí, el competir es eso, pues. Yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera con su vida y si tiene algún motivo de vida y su motivo de vida es competir, que lo haga, que lo haga. Lo único, el punto está en que tiene que tener algo de equilibrio, pues, Y cuando se deja al lado ese equilibrio, ya ahí sí ya la estamos pasando mal porque estás apostando todo a algo que no te genera, no te genera nada, pues. Entonces, ahí es donde vienen también muchos problemas, pues. Porque yo conozco muchos culturistas que por ese afán de triunfo, de llegar a lo más alto, han perdido familia, han perdido, quedan endeudados. Entonces, uno tiene que tener la suficiente Equilibrio, balance. claridad de decir qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Por lo menos si eres una persona que está soltera, tienes un buen ingreso de dinero, bueno, hazlo, no hay ningún problema, pues. Ese es mi punto. Mira, esto hay que verlo desde muchos puntos de vista, pero el más importante es el psicológico.
los atletas no son seres humanos normales y los atletas de élite mucho menos. Ningún psicólogo en su mayoría entiende a un atleta Ni a prueba. ni nada de eso que conlleva la densidad que un atleta tiene en su mente. ¿Por qué? Porque el atleta dedicó su vida a ser un atleta. El psicólogo dedicó su vida a ser psicólogo. Él no ha sido un atleta. Y para entender a un atleta hay que estar dentro de la mente de un atleta, hay que vivirlo, hay que entender lo que puede ser convertirse en el sueño que tenía y luego perder esa capacidad, perder la identidad que se crea con esa imagen que uno tiene como un sueño. Eso muchas veces no se presenta en la preparación de un atleta, en la carrera de un atleta y en el físico-culturismo mucho menos, porque tenemos la idea arcaica de que entras al gimnasio y tal, y pin. Sí, bien por el ego, la energía de la creación, pero está desalineada. Entonces, el entendimiento aquí sería el siguiente. Todo aquel que tome la decisión extraordinaria de dedicarse al físico-culturismo de competencia como tal, tiene que comprender que va a caminar en una identidad que va a ser manipulada por las sustancias que va a estar utilizando, por la reacción que puede tener psicológicamente, digamos, si es natural, igual cuando está bajo en carbohidratos, cuando los cortisol están altos, las hormonas cambian. Un tema de la que las personas no hablan porque, ok, los hombres no son como las mujeres y tal. No, esto es el sistema nervioso central cambiando de identidad, tratando de calibrar las hormonas porque estás tratando de quemar grasa, estás cansado, no te estás recuperando, estás tomando sustancias que son para estimular la energía y todo eso. Entonces tú estás creando una consecuencia de reacción en tu cuerpo de la que no estás capacitado a nivel psicológico para entender eso. Te hace tomar decisiones que probablemente no están alineadas con tu actitud de vida, con tu capacidad intelectual y eventualmente desarrollas una cadena de consecuencias de las que no estás preparado para enfrentar. Eso te hace relacionarte mal con personas, con tu familia y ya sabes que con el público en general empiezas a vivir una mentira, a proyectar una imagen que no practicas y eventualmente te pierdes. Y entonces son los esteroides, es la dieta. No, eres tú que no estás prestando atención. Así que ser culturista no es cualquier huevonada. Por eso estamos aquí, nadie nos está pagando a ninguno. Nosotros estamos hablando de la experiencia porque como nos amamos el deporte, nosotros simplemente deseamos que ustedes tengan la capacidad de balancear las ideas y sacarse esa teoría de la mente de que están haciendo el deporte para hacer dinero. No, entonces si es así no vas a hacer nada, créelo. Esto es devoción por la actividad que estamos haciendo. Esto que estamos aquí compartiendo es devoción por la disciplina, por ese amor que empezamos a tener cuando nos enamoramos al principio. Bueno, esto es el después. Yo quiero aportar algo que estaba pensando aquí ahorita, que yo creo que también hay como un tema psicológico. Sí, eso es lo que yo iba a tocar. Es como que voy a hacer esto y no me importa, Sí, no me importa. Es como caer como en Ego. una enfermedad, weón. Sí, el tema es que se ha comprobado que a diferencia de muchos otros deportes, el impacto mental que tiene el fisicoculturismo es más alto que cualquier otro. Y que muchas de las personas que practican fisicoculturismo, su salida es enfermos mentalmente. Y la salud mental es un tema al que no se le presta atención durante el proceso de preparación. Porque la psicología del deporte, en la psicología del deporte existen principios. Y en todo deporte existen principios de orden fisiológico, de orden metodológico, de orden higiénico, de orden psicológico. En todos los deportes. Así como en el fisicoculturismo, que no es considerado un deporte de manera errónea, pienso yo, porque ya lo practica mucha gente alrededor del mundo. Pero las bases que consolidan eso hablan de la psicología del deporte y de la necesidad de tener mecanismos de defensa psicológicos para enfrentar muchas de las etapas en las que usted entra cuando está haciendo una preparación para fisicoculturismo.
Muchas de ellas, él acabó de citar algunas. Cuando usted se enfrenta a unos cambios fisiológicos drásticos por un proceso metabólico, por un proceso restrictivo, usted tiene que tener un principio psicológico, entrega consciente, ubicación espacial y temporal, dónde estoy, quién me rodea, qué estoy haciendo, ¿sí? En la entrega consciente, tengo que ser consciente de que lo que estoy haciendo tiene un norte, una razón. ¿Cuál es? Verme en esta condición. Si yo no hago esto, no me voy a ver de esta manera. Pero usted tiene que retroalimentarse de manera psicológica, de manera constante. Y si no, simplemente va a entrar en toda esa cadena de desaciertos, como lo dijo él, en la que usted entra, que cuando usted se va a dar cuenta después de mierda, todo lo que desbaraté, todo lo que me gasté. Pues anecdóticamente, mi última competencia fue en 2018 Italia. En el 2024, yo todavía estaba pagando tarjetas de crédito del viaje que hice a Italia, porque yo me fui a Italia, me fui a España, me fui a Argentina a competir, campamentos, exhibiciones, no sé qué. Pero Ya estoy aquí, dale. exacto, no, yo trabajo, yo sostengo mi deporte, yo soy pro, ¿me entiendes? Pero no estaba esa retroalimentación que hay detrás, que estoy poniendo en riesgo la estabilidad económica, mi hijo, mis cosas, mi casa, mis deudas, porque uno está enajenado y no tiene el control. Enajenado es la pérdida del control y dar el control a otra cosa. Y después de que pasa todo esto, es que llegamos acá, como dice él, este es el después, en el que la única intención que tenemos no es recibir comentarios de que esos podcasts son, ¿qué? Bueno, lo que sea, sino que ustedes vean que nosotros vivimos esto, que nosotros nos metimos allá, que nosotros conocemos tanto la parte patológica, la vivimos, la sentimos, como también la parte buena donde estamos reflexionando y estamos dándonos cuenta de que muchas de esas cosas nos sirvieron, que pudiesen haber sido mejor si hubiésemos tenido herramientas como las que estamos nosotros teniendo acá de reflexión. Pero aquí no se está juzgando a nadie, aquí no se está tirando piedras a nadie, y eso sí es importante, tener en cuenta la afección y el flagelo mental al que usted puede someterse cuando no se prepara de una manera ordenada o cuando no presta atención a los aspectos psicológicos. He visto mucha gente, hay una persona en Instagram que habla mucho de los desórdenes que deja la preparación, y el 80 o 90% de las personas que entran en un proceso de preparación o en la vida fit están saliendo de ahí con un sinfín de desórdenes alimenticios. Empecemos por ahí. Y un desorden alimenticio se convierte en un desorden físico, fisiológico, una enfermedad. Mira, en Venezuela, la gente sabe que John tuvo de cerquita ahí. Este pana tuvo su trabajo, su negocio personal para salir adelante con su carrera. Yo no. John sabe que nosotros no. Yo le eché más bola pidiendo ayuda en ese país para lograr mi sueño, hermano. Yo salí de allá, fue ayudado, yo. Gracias a Dios. Creyendo en mi sueño, pero como nadie, marico. Lo único que sí puedo decir es que billete, moneda que recibía, John sabe. Marico, puya, pechugas de pollo, cajas de huevo. Caminaba, marico, pedía la cola en el autobús para llegar hasta aquí, y llegué. Y les he dado las gracias, no joda, a cada individuo, a cada persona que puso un disco, a todito. Y por eso es importante decir lo que él está compartiendo. Mi gente, yo traté de mostrarme transparente en todo momento, porque la única forma de que yo tenía y yo entendía que podía pagarle a la gente era mostrándoles que lo que yo estaba diciendo que iba a hacer, lo iba a hacer. Pero nosotros vimos mucha gente que me aconsejaron: marico, tú compras esto, le cambias la etiqueta y haz aquello y agarras más plata, tú lo que digas se lo vende al que sea, no creas en nadie. El dueño del gimnasio me dijo: mira, los culturistas todos son malagradecidos. Y yo te veo a ti muy motivado. Cuando él firmó ese cheque, ese tipo, mi pana, yo le dije: usted no va a poner su dinero en un saco, en un bolsillo roto, señor Javier. Y yo logré, gracias a Dios, con todo el poder del mundo, ganar mi competencia, mostrarle que era sincero. Después él me dijo: yo te abrí una puerta y tú te abres el resto. Y así lo hice. Y eso es lo que ustedes tienen que simplemente, coño, razonar, mi gente.
No es necesario traicionar, no es necesario mentir a la gente. Lo único que tienes es que mostrarte transparente. Si tú crees en la capacidad que tienes, por eso yo dije en una otra conversación, tienes que ser sincero contigo mismo. Si tú sabes que tienes la genética, que tienes el talento, entonces no necesitas más nada, sino que sé tú mismo y el universo entero va a conspirar para que tu sueño se haga realidad. Lo hizo conmigo, lo hizo con él, lo hizo con John. John está aquí porque él se dedicó simplemente a decir, yo voy para allá también, y así lo hizo. Ese señor que está compartiendo con nosotros esta oportunidad de compartirles nuestras experiencias, que al final del día es referencia, ustedes hacen con eso lo que quieren, también llegó aquí de la misma forma. Así que no se hagan la mente de víctima y la actitud de víctima porque se la terminan creyendo. Eso es una vaina que tienen que comprender bastante. Hacerse el que crees que está sufriendo más que los demás para creerte que te estás preparando mejor. Papá, mira, piénsalo como si fuera Dragon Ball, los Saiyajin. Tú simplemente quieres que haya otro mejor que tú para tú salir mejor. Cuando ya tú le ganas al mejor, mire, si tú crees que ese chamo es mejor que tú y tú le ganas, no hay más convencimiento que ese para tú entender que eres el número uno. Ahí. Entonces, simplemente prepárate con esa idea. No, hay una canción que se llama Desiderata y dice, siempre habrá alguien más grande y más pequeño que tú. Y eso uno lo tiene que tener claro, uno no puede, no puede generalizar ni popularizar el sufrimiento, porque es que yo no sufro, como decía un autor también, se sufre, porque todo el mundo sufre. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene situaciones complicadas. Hay unos que las saben sortear y tienen las herramientas de salir más rápido de ellas, y de eso se trata. De hasta qué punto me estoy preparando para sortear cosas de la manera más apropiada sin ponerme en riesgo a futuro. ¿De qué estamos hablando? De culturismo, de la manera en que puedo llegar a ser un culturista exitoso, que ese sería otro tema del que íbamos a hablar, que es un culturista exitoso o que es un culturista fracasado, y llegar a un punto específico de consolidarse como imagen, como figura iconográfica, como una persona respetada, como una persona que acicala todo lo que dice y que puede verse envuelto en buenas conversaciones y no en detractar o hablar mal o convertirse en una persona de la que pueden o tienen bases para detractar, ¿no? Claro. Coach, usted volviendo al tema, ¿hizo algo en el poco tiempo que usted se preparó por ejemplo, José nos dijo lo que hizo, un gasto así de ese tipo? ¿Usted hizo algo que lo llevó a gastar Alguna locura que usted dice, más o... porque quiero llegar allá. No, bueno, lo que pasa es que en mi caso, como yo lo dije anteriormente, yo competí fueron 2 veces. Entonces, y en ese momento, lo que yo hacía, mi trabajo, me generaba un dinero, pero tampoco fue que fue una preparación costosa. Sí se gastó, obvio que sí se gastó, pero no a un nivel que yo me tuve que meter en deuda o No, pero nada de eso. digamos no solo en ese aspecto. A ver, cuando él habla usted mismo lo dijo ahorita, esa euforia, esas ganas de ganar o de llegar o de hacer algo, un entrenamiento, una forma de comer, una dieta, cosas que usted diga, mira, O pues, una anécdota. una anécdota psicológica por la que hayas estado pasando que tú la mandaste a la mierda y simplemente quisiste dedicarte a entrenar ya porque era tu momento de competir, pues. Coño, la verdad que yo no pasé por eso, porque yo realmente lo disfruté. No, y todos. Bueno, yo hablo en mi caso, yo lo déjame- disfruté porque yo creo que en mi caso fue que yo lo quise hacer una vez. Dije, lo O voy a sea, hacer. usted lo tenía claro. Sí, yo dije, lo voy a hacer porque Yo le voy a compartir una parte lo psicológica. lo quiero hacer porque había como que, John, tienes que hacerlo. Pero Y estaba en el contexto y estaba sí, rodeado de la repente gente yo y le gustaba. no pensé en hacerlo, me quiero ser profesional, quiero competir, no, para nada. Yo quería competir, bueno, y se dio y lo disfruté Claro. y ya, pues hasta ahí. Mira, lo que acaba de decir entre nosotros dos, John ha visto tan de cerca gente culturista preparándose, que John ha visto a todos los culturistas nombrados de nuestro país, porque John tiene una capacidad única que no tienen muchos seres humanos. Observar. Se queda observando y escuchando. Eso lo descubrí yo teniéndolo cerca.
Y es lo único que hizo que él tuviera la referencia necesaria para él tener la capacidad de saber que quería competir una vez y por qué factores iba a atravesar. Aparte que estoy seguro que en ese tiempo tuviste la gente más cercana a ti que tú te sentías bien con ellos. Entonces, me imagino que en el momento energético Sí, la pasaste no, era bien, totalmente- apoyo, soporte. En ese tiempo mi preparador fue el Ceja. Exacto. Y Ceja es un Mejor amante compañero, de este exacto. deporte. Y lo vive con con devoción. devoción, entonces. Y también porque era algo que yo sentía, que yo quería hacerlo. Lo había meditado muchos años. Sí, sí. Siempre los postergaba, pero bueno, hasta que lo hice. Y yo recuerdo yo que en la tarima alguien me tomó una foto con la mano hacia arriba, como que diciendo que coño, por fin lo hice. Y era lo que estabas pensando. Sí, sí. Y eso fue esa foto y yo Un veo esa déjà foto y vu. digo, verga, Sí, valió la pena. valió la pena. Claro. Es como cuando yo veo la foto que Arnold me está entregando el trofeo y yo tirado en el piso. Yo ese momento, ese segundito donde él viene para acá, yo, Terminator, las películas, ese man bien. Todo ahí, hermano. Y no, estaba tan deshidratado que no me salían lágrimas. Era raro el llanto. Pero ese momento de gloria y de verlo venir y el trofeo y me levanta la mano y yo, unbelievable, y me dice, No, haz una pose y yo, y yo creo que todos aquí, o de repente viendo las fotos ahorita, tú dices, coño, valió Sí, la pena, sí. sí. Y ya. Sí, eso es lo que nosotros queremos exaltar acá y dejar claro. Exactamente. Estas experiencias hacen parte de un legado, Claro. una idea que queremos dejar en la gente y mostrarles, si es posible, háganlo con responsabilidad, cuídense, cuiden su cabeza, cuiden su mente, cuiden su Por eso- intelecto, cuiden su cuerpo. Cuerpo, eso. Por eso para mí, en la mayoría de las personas que me preguntan, pero tú no ganaste, tú no hiciste esto en el Olimpi y tal. Y yo digo, loco, pero lo viví tan de pinga. Mira, uno de mis sueños, por supuesto, conocer a Arnold, y lo hice. Yo comí en una mesa con él, su hijo. Eh, Coño, una idea que me había propuesto, simplemente ser culturista profesional, estar en la tarima, disfrutarlo, posar, bailar, presentárselo al público, hablarle a la gente, pero entrenar con los coaches que entrené. Y una de esas fue entrenar con Milos, entrenar con Hani. Pero la vivencia con Milo fue lo que me dejó a mí como en paz conmigo mismo, porque principalmente la imagen es el hombre que más ha competido en culturismo, es un tipo que trajo teorías al culturismo, cosas que él vive a diario, yo lo viví, lo compartí con él, entonces creo que la mejor manera de aprender de un maestro no es escuchar lo que él dice, sino vivirlo. Entonces, en ese aspecto, yo prácticamente viví lo que quería vivir del culturismo a fondo. Y hoy en día lo vivo como un fanático y un espectador. Y sigue siendo para mí lo máximo igualito. Sigue siendo esa energía. Y aquí hablando con ustedes es lo mismo. ¿Usted con qué, ahorita que saca este punto, este Manuel, con qué es lo que se queda usted, José? Por ejemplo, él vivió experiencias con los preparadores, No, etcétera. yo viví todo ¿Usted? eso igual. Yo vuelvo y digo, yo con lo que me quedo es verme como esa persona que soñaba, que venía de una situación muy escasa, porque yo conocí mucho la escasez, yo hablando desde el punto de vista económico y la evolución como familia, como persona, y verme después en un Arnold Classic recibiendo un trofeo de Arnold, hacerme profesional, venir acá, tener la posibilidad. Lo mismo, llegué un día yo como invitado al show de Dennis James. Dennis James fue mi preparador. Y sentarme y ver que llegaba aquí al lado, estaba Big Ramy, aquí estaba Dennis, que estaba cumpliendo años, ahí estaba Víctor Martínez, ahí estaba Dennis Wolf, gente que yo solo veía en la revista. Yo estoy acá al lado de toda esta gente y o sea, todo eso fue un sueño. Después estar en la piscina de la casa de Dennis, bromear, estar escuchando a Flex Wheeler, estar con mucha gente del contexto deportivo que para mí eran figuras iconográficas, verlos, conocerlos, tener un acercamiento a la realidad de cada uno de ellos, ver cómo ellos desde el punto de vista económico y vivencial también han hecho del deporte la base sobre la cual no dependieron de eso, sino construyeron y fueron personas inteligentes. Ver otras que tal vez no fueron igual de inteligentes y que en su momento de apogeo estaban sin sponsor, y ver toda esa versatilidad de la industria, Exacto. a mí me ayuda mucho a tener presente que
el fisicoculturismo para mí lo fue todo. Yo le debo todo lo que soy y lo que fui al fisicoculturismo. Construí una imagen. Un día menos pensado hablarle a mi hijo de lo que es luchar por algo y conseguirlo. Eso es algo que en su momento, cuando él esté en la condición de poder hablar de eso, cuando él se esté enfrentando a situaciones, a él le gusta mucho el tema fútbol, estoy ahí tratando de apoyarlo en medio de la distancia y ciertas cosas, pero tiene uno las bases para poder mostrarles un espectro amplio. Y a mí el culturismo me dejó muchas cosas a las que le debo, que agradezco, y por eso estoy aquí sentado hablando, por eso estoy aquí compartiendo experiencias, y ojalá las personas lleguen a verlo de esa manera, como un compartir, no como un ataque, no como una afrenta, sino como una experiencia compartida, que tal vez en algún momento alguien pueda llegar a tomar algo de todo esto y hacerlo útil para su proceso. Exacto. ¿Qué aspectos cree que a usted lo llevaron a no salirse del camino y a no tomar quizás decisiones fáciles? ¿Qué influyó? ¿La pregunta es general o a mí? A usted, ahorita, tocándole. Bueno, lo que pasa es que yo también he sido una persona como... Porque fácil pudo hacerlo. No, puede ser, vuelvo y le digo, a mí nunca me ofrecieron el tema de las fotos ni nada de eso, pero en realidad yo vengo de un contexto espiritual muy fuerte. Yo en algún momento fui una persona que era de Biblia en mano, de estar devoto, hablando, de estar predicando. Duré mucho tiempo alineado por parámetros comportamentales y espirituales que me exigían tener una forma de pensar un poco estricta, lo vería ahorita como con muchos límites, muchas cosas que ya después de que usted crece, evoluciona o aprende otras cosas, lo veo de una manera distinta, pero a mí eso me salvó de muchas cosas. Entonces digamos que yo empecé y entré en la industria de manera fuerte con toda esa base de conocimiento. Entonces ya hay unas cosas que digo, yo no puedo con eso, o llegaría hasta aquí nomás, pero siempre estuvo como ese temor, esas limitantes de orden mental o espiritual. Obviamente yo cometí errores en el proceso. Yo no puedo decir que fui un culturista perfecto o una persona perfecta. En mi proceso, en mis relaciones, en mi vida como tal, he cometido errores y he tenido que enfrentarlos. Y de eso se trata la vida. Pero a lo que voy es que de pronto no llegué a esas situaciones, tal vez por eso, y porque en su momento también tuve la oportunidad de sustentarlo a partir de lo que hacía. Yo consolidé mi marca en Colombia, en mi tienda, trabajaba con eso, asesoraba a ciertas personas, me moví. Y eso me dio en su momento la fluidez para sostener mi carrera, para sostener mis pocos shows, porque yo competí muy poco como profesional. Aún así, daba mucho de qué hablar porque no existía eso. En mi país hubo un oscurantismo, a diferencia de pronto de Venezuela, que hubo mucho tiempo, mucha gente preparándose. Venezuela y Brasil eran los que acababan con todo en los sudamericanos. Mi país tuvo un oscurantismo por mucho tiempo por todo el tema del liderazgo deportivo, que allá siempre y en todo lugar, creo yo, el que más gana, cómo voy yo ahí, qué saco, cómo voy, yo presido, cambia el presidente de no sé qué, en fin. Ese oscurantismo afectó mucho mi deporte. Ese oscurantismo afectó mucho mi deporte. Llegó un punto en el que yo decía, yo quiero ser culturista, pero ¿cómo hago? Escuchaba 2 o 3 nombres, Armando Villa, Cristóbal Arango, estaban en Cali, en Bogotá no había nadie, un par de señores ya, pero no competían. Y digamos que esa resurrección del fisicoculturismo en Colombia, puedo decir que hago parte de esa generación que rescató, que salió, que fue un sudamericano, que andaba en chancletas en la parada de naciones, que resucitamos y fuimos, hey, déjenos competir, fuimos 3, 4 personas, entre todos hicimos vaca y pagamos la cuota porque tocaba pagar como país para competir. Y todo eso, mucha gente no lo sabe, ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces uno dice, hay mucha gente que ahorita saca pecho y dice, no, es que nos merecemos, es que no nos tratan bien, pero ¿qué han hecho ellos? Nosotros estuvimos en Sudamericanos, yo estuve en Brasil, estuve en Perú, estuve en Chile, mucha gente haciendo vaca, comprándonos una camiseta, haciendo un sinfín de cosas. ¿Para qué? Para salir, para conocer nuevos preparadores. Salió José, conocí a Denis, empezó a entrar un poco de gente. No, sí, yo busco, ahora sí todo el mundo busca preparadores. Con Denis a sí, Colombia. Sí, yo hice el clásico paisa, eso hablé aquel día. El primer show con una empresa, nunca lo puedo negar, que estaba trabajando en esa época, se llama New Lab Nutrition. Ellos tenían el manejo de MuscleTech y se hizo el acuerdo y trajimos a Phil Heath, el primer clásico paisa. Después trajimos a Dennis James, después trajimos a
a Juan Morel, después el Clásico Paisa se convirtió en el evento que trajo el Mister Olimpia a Colombia. Y mucha gente obvia eso, no lo sabe. Claro. No, yo creo que eso fue Lo como la desconocen. apertura de ese Sí. nuevo culturismo en Colombia. Que al contrario en Venezuela fue al revés. Fue, Nosotros tuvimos un nivel, pero por la crisis que hubo, entonces en Venezuela no llegó más conocimiento, en Venezuela no se hizo más nada. Entonces eso hizo que no siguiéramos evolucionando, pues. la resiliencia Entonces, la vi yo desde afuera con los atletas compitiendo desde afuera, en otras naciones, claro, preparándose en otras porque naciones. tuvieron otras perspectivas, Sí. otros conocimientos, pero el que quedó en Venezuela se quedó Ya se como estancó. congelado porque Sí, no había más, no hubo no entró el nuevo conocimiento en Venezuela. y tampoco el incentivo. Bueno, A esa época la gente se estaba tratando de agarrar la oportunidad para ellos y es complicado porque al final del día, mira, desde cualquier punto que se vea no se puede proyectar la culpa a nadie porque esto es una reacción instintiva del ser humano de supervivencia. Yo en momentos me quejaba de la economía informal en la calle porque me tocaba caminar en mi en mi carrera, pues, como culturista, yo no tuve un vehículo en mi país, entonces yo cargaba con mi bolso, mi comida, mis vainas, y era incómodo no poder caminar en la acera, porque en la mitad de la calle también entonces estabas atravesado para los carros, y eso me llevó a entender que no importa la circunstancia en la que tú estés creciendo, en la que tú te estés rodeando, si tú tienes tu entendimiento de lo que tú quieres, tú atraviesas por el camino que sea. Y eso es como una autoevaluación, pero al mismo tiempo lo que se trata de hacer es que creas en ti mismo y no importa lo que pase, porque la única forma que tú entiendas de que tiene valor lo que estás haciendo, y ahí es donde dije el otro día, jerarquía en el tema del culturismo, es la vivencia, eso que estamos diciendo, eso que está compartiendo José, las cosas que tú puedes llegar a hacer para convertirte en culturista, las cosas que puedes llevarte a cometer errores para convertirte en culturista. O sea, no caigan en esa idea, en ese entorno negativo. Tengan la capacidad de ser responsables por las decisiones que toman y así van a tener una idea mejor de la consecuencia. No los va a frustrar, no les va a dar vergüenza, no van a creer que fueron víctimas. Así que proyéctense una vez más con la iniciativa principal de aceptar la responsabilidad que conlleva el proceso de la transformación de la vida en la que vas a encargarte, que es la de un culturista de competencia. John, usted, como se lo pregunté a Bit José, ¿a usted qué fue lo que le hizo seguir por no recurrir a otras formas de ganar dinero fácil? Porque tuvo ahí la oportunidad también, supongo. Sí, obvio. O sea, y más como dice, de mil un... Por lo menos nosotros en Venezuela, por lo menos yo hablo en mi caso, yo conviví con gente que estaba en malos pasos, pues. Y ya fue decisión mía seguir esos pasos o no. O sea, yo estuve, yo lo vi, de repente yo, mira, méteme ahí que yo quiero ganar dinero. Pero no lo hice porque como que dije, no vale, pero qué gano haciendo eso? ¿Me meten preso o me matan? No, déjame así, yo estoy tranquilo con lo Yo que creo hago. que te voy a decir una cosa. Esa temporada que nosotros vivimos en Venezuela de esta transición de crisis política, Que eso duró cuánto tiempo en realidad. casi 30 años, loco. Hijo de pucha. Bueno, pero la crisis entró Empezó- todo el 2015. No. Bueno, el Pero problema la empezó en el crisis- 2000, Bueno, exacto, pero pero la crisis como tal, porque ¿qué sucede? La crisis ya en el 2015, hermano, yo lo puedo decir así, lo voy a compartir con ustedes, mi opinión personal, fue ya el colapso. exacto. Yo en el 2010 cuando decidí irme fue porque yo no podía soportar el deterioro social en que la gente, este es un señor muy bien hablado y eso es algo que en Venezuela nosotros admiramos inmensamente de los colombianos, pero es que no es simplemente
de la preparación académica que esa persona alcanzó, sino de la presencia, de la forma en la que se proyectan, de su lenguaje corporal. Toda esa admiración nació de las mismas cosas que hoy le pasaron a Venezuela. En los años del contrabando de drogas, mis padres son colombianos y ellos vivieron la peor miseria en países como Venezuela, su país vecino, por ser colombianos. Los barrios de Petare. Entonces, lo mismo que le pasó a Colombia en ese entonces es lo que, mira, tenemos hoy como ejemplo de autosuperación. Lo que le pasó a nuestro país Venezuela representa hoy por hoy la capacidad intuitiva que tienen las personas como John de vivir en momentos rodeado con gente, haciendo cosas que tú tienes un carácter interno que, como creciste alrededor de eso, tu instinto de supervivencia se mantiene neutral porque estás acostumbrado. Entonces, sabes que puedes tomar la decisión que te conviene de acuerdo al momento en el que estás viviendo para tomar la decisión correcta. Entonces, hay mucha gente que no creció en ese ambiente, entonces eso es lo que vimos en el video de Dorian, donde dicen, no, los hombres hoy en día están muy soft y por eso tienen esa mentalidad cristal y esa actitud de víctima que están presentando en las redes sociales. Tocando ese punto, bueno, para quien me la quiere contestar o hablar, entonces diríamos que está fallando hoy día los preparadores, las federaciones o los influencers en dar a conocer la realidad de que esto no es fácil, de que puedes tomar una decisión buena, una decisión mala, se pudiera decir, o un camino que te lleve por bueno o quizás... Pero yo creo que ya eso es decisión de cada quien. Exactamente, sí. Porque Es que tampoco es que uno está engañado, ni... Tú sabes, mira, que esto es lo bueno y esto es lo malo. decida. Tú decides, ¿te quieres ir por lo malo? Ah, bueno, atenta a las consecuencias. Ahora el tema, yo personalmente voy a hablar, no sé cómo sería en Venezuela y en su época, A ver. pero yo personalmente voy a hablar. Y yo no sé qué vaya a pasar en el tema de lo que hablen allá, pero jamás y nunca me vi beneficiado de un tema federativo en mi país. Okay. Nunca, nunca, nunca. Fui campeón sudamericano, competí en 4 sudamericanos, siempre me sostuve a partir de mi propia iniciativa, nunca tuve quien me pagara un agua, jamás y nunca. Entonces el tema de la federación a mí en ese momento no, y a ningún atleta en ese momento le importa federación o no. Ya lo que es la normativa, ya lo que es las personas que están liderando la industria, los que hacen los organizadores, jueces, eso es otro tema que funciona más con el respeto y la camaradería hoy día, ¿sí? Pero que el tema federativo y eso, esa es otra cosa. No hay un proceso de formación, no hay un proceso de seguimiento, no hay un proceso de filtrado, no hay un proceso de selección apropiado. Hay muchas personas que sí se han beneficiado, atletas de mi país, han llevado gente a competir a diferentes lados, pero hablo de mí. A mí jamás me sirvió de nada el proceso federativo. Sino en el culturismo es muy complicado el tema de las federaciones porque digamos que como deporte a nivel comercial es una disciplina muy nueva. Aparte tiene esta sombra de los esteroides, de la desorientación con respecto a los esteroides. Entonces, la falta de información es lo que hace que exista la escasez de preparación académica. Porque, una vez más, para entender el culturismo se necesitan entender ciertos factores primordiales, como por ejemplo mitocondria, sistema metabólico, sistema nervioso central, sistema endocrino y todos estos factores. Entonces, eso requiere conocimiento académico. Para eso se necesitarían fondos y todo eso. Entonces, las industrias, o no las industrias, sino las instituciones que conforman hoy la industria del fisicoculturismo están más interesadas en el marketing y eso es dinero, pues así que por los momentos no se ve por ningún lado que estén interesados en
tratar de crear fundamentos en la disciplina. Y por eso tiene que ser algo que se ve de forma didáctica y por eso no se puede decir, oh, usted lo hace perfecto porque si lo hace así nadie tiene el poder de la razón, porque ahora tenemos que pensar mucho más ampliamente y te voy a decir, el cuerpo es un sistema organismo de capacidad adaptativa. El cuerpo se adapta. Ustedes están viendo la gente que se mete en el frío, en capacidades inhumanas. Bueno, el cuerpo es capaz de adaptarse a ese tipo de condiciones cuando tú le das el environment adecuado. Entonces, así funciona el culturismo. No hay una caja donde lo podamos meter, así se hace. Cada individuo tiene una forma diferente y por eso se necesita entender los factores que ya dije, el cuerpo en su máxima capacidad de entendimiento. Entonces, cuando tienes la capacidad de entender el cuerpo de esa forma, puedes hacer culturismo bello. Yo pienso que hoy día decir que no se puede hacer algo o llegar a hacer algo de una manera ordenada es bullshit. Porque ya hay todas las herramientas, Sí. está todo el sistema autodidacta para que usted le pregunte a una inteligencia sobre fisiología, sobre planificación del entrenamiento, sobre farmacología, sobre daños, efectos secundarios, pero sobre mira, todo. Hay ¿sabes? un sinfín de información, buena y mala, en la red, porque ya es el soporte de muchos médicos, es el soporte de muchas industrias, y esa información lo que tiene que tener es un sentido común y básico para usted utilizar de esa información lo que es útil. ¿Cómo es? Lo primero, él acaba de decirlo, aprenda sobre el cuerpo humano, aprenda sobre fisiología. No necesita ser médico, pero sí necesita lo mínimo es saber si usted está haciendo un ejercicio, cuál es el movimiento propio de esa estructura para no hacer ni estimular otras. Ejemplo, hago un press plano y por lo general durante mucho tiempo, en mi caso, tenía los tríceps gigantes porque el press lo hacía con el tríceps. No tenía un aislamiento, una propiocepción o una manera de aislar la aducción en la ejecución. Entonces hoy día hay máquinas, hay ejercicios, hay análisis biomecánico y puntos específicos de cómo puedo hacer más o mejor productivo un movimiento. Entonces hay un sinfín de información, repito, útil y basura, pero cuando usted tiene bases sólidas y ha sido de manera muy juiciosa una persona que se interesa por aprender, usted va a ser una persona que no traga entero ni se la pasa siguiendo la rutina del influencer que le hace un ejercicio mal, pero como tiene hijo de 1000 seguidores, entonces usted hace basura. No, tiene el poder crítico de decir esto sí sirve, esto no sirve, puedo con esto o con esto no. Sí, una cosa que yo quería plantear aquí, ya agarrando el hilo del tema, que hay un dicho, no sé si es un dicho, ¿no? Que dicen que el culturismo es un deporte de ricos practicado por pobres. Sí. Oh, yo creo que una vez lo escuché, pero no, nunca lo Hay de nunca lo todo, agarré. Sí, Exacto, sí, sí, pero sí. mayormente la gente que empieza a practicar el culturismo es de estratos bajos. Sí, Sí, sí. la pasión Bueno, empieza ahí. nosotros. Yo sí, yo también empecé de Marico, cero. nosotros es tres. que la mayoría, Eh, la mayoría, en serio. entonces, y yo creo que en ese punto, también yo creo que ahí va parte también de la educación que tiene uno. Sí. De repente por ser estratos tan bajos, no tenemos el suficiente conocimiento. Pero pues al iniciar, pero con el tiempo se va Claro, adquiriendo. pero claro. hay gente que no. Sí, hay gente que no te Sí, preocupa por, no por- se por preocupa. cambiar esa idea, porque también está la idea o se vende Y- la idea de que toda la persona grande es bruta Exactamente. o es tonto Exacto. o no tiene una capacidad crítica Y para hablar yo o desglosar creo que ningún las tema. personas que de alguna manera triunfaron en este deporte han tenido esa capacidad Sí, sí. De clic en la intelectualidad. exacto, dice, no, mira, yo me voy a poner a aprender, voy a estudiar, voy a hacer esto. Mm, Que tanto en el éxito como en el deporte, como fuera del deporte. Sí. Claro. Porque hay mucha gente que es muy exitosa. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo muy fuerte. Heinz Senior. Heinz Senior. Él fue una persona que ama este deporte como nadie que yo haya conocido antes y fue uno de los primeros culturistas que yo vi gigante. Pero de la noche a la mañana, cuando yo entendí lo que es la genética como tal, lo vi de nuevo y me di cuenta, coño, él no tiene genética. Y es un culturista que realmente no tiene ese shape de los músculos así, pero es denso, es amplio. Y él hizo de su carrera y de su pasión por el culturismo
tiene un negocio grandísimo de eso y ha vivido de eso Toda la vida. todo el tiempo que yo tengo siendo culturista. ¿Ok? Pero bien, como un profesional, como una clínica wellness. Él se dedica 100% en esto. Te hace todo un perfil como un doctor. ¿Pero por qué? Porque se preparó para eso. Se hizo su equipo con doctores y todo. Entonces, ¿qué pasa? Él vende, él empezó en cierta forma con culturistas, pero después se transformó en trabajar con gente mayor y hacerlo entender que la juventud o la longevidad está más que todo en entender eso, entender el cuerpo. Hay personas que se recuperan de enfermedades simplemente con aplicar principios fitness en su vida, pero no están orientados que eso es lo que están haciendo. Por eso existe esa discrepancia de que creen que lo que nosotros practicamos es algo que está mal, pero no. Sí, yo creo que aquí la clave también es tener hambre De aprender. de aprender y de saber en qué tiempo estamos ahorita. Este tiempo es de redes sociales. Aprovecha. El que no entre se va a quedar atrás. Claro. Sí. Entonces por eso es que tú ves que es tanta gente que no son ni culturistas, tienen tanto éxito a nivel comercial. Sí, claro. Se preocuparon Ahorita por cuánta sacarle gente los- no hace podcast, no Sí, sí. hace infinidad de cosas en las redes sociales que te puede dejar. Sí, es cierto lo que tú dijiste, Súper que bien. está todo expuesto y está la inteligencia artificial. Y yo quería cortarte en el momento que lo dijiste porque quería decir que lo que sucede es que las personas, mira, la generación de nosotros es algo que, como dijo John, nosotros tenemos un hambre de aprender cómo se hacían. Yo aprendí échale bola que yo aprendí a posar antes de tener músculo, viendo revistas. En una revista que encontré que decía exactamente cómo te parabas, cómo sacar el Christmas tree, papá. Las rayas en los lumbares. Aprendí a hacer eso antes de tener mi membresía en un gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como las redes sociales llegaron tan de golpe y ponen toda la información ahí y los videos y la vaina, hay un espacio que ustedes se saltaron, los fundamentos de los que él habló. Por eso no pueden ir a ChatGPT y preguntarle exactamente lo que hay que preguntarle para que les explique fácilmente lo que tratamos nosotros aquí de traducirle o, ¿cómo se dice?, interpretarle en cierta forma. Ya me toca. Vale. Pues bueno, ya vamos terminando, coach, ya vamos terminando aquí. Y pues sin más, vamos a traer en los próximos episodios, ya vamos a hacer en vivos, ¿sale? Alright. Ahí pa- Invitados, vamos a tener invitados de Venezuela. Claro. Si ustedes quieren, Sí. invitados de Colombia, Ya. gente que nos Perfecto. transmita y nos retroalimente cómo Ya, estamos. para Así que- vamos a ir que haciendo agarrar estas esos charlas. muebles ahí. Ujú, sí, nos vamos a poner el live Y ponemos esos y muebles. compartimos. Dale, sí, Compartimos. Pues mi gente, muchas gracias. Nos vemos en próximas charlas. Adiós.